El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de los cielos a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es al camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Para Dios todo es posible. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí, por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más, en casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo de pequeñito recuerdo una expresión que le escuchaba siempre a mi papá. Y él siempre decía de una manera muy eufórica: mi hijito, uno nunca se debe apegar a nada ni a nadie en la vida, porque cuando uno se muere no le echan nada en el ataúd. Es una expresión que seguramente él había escuchado de sus padres, de sus abuelos y bueno, de la gente sabia, sencilla, para poder comprender más claramente lo que Jesús está diciendo hoy en el Evangelio. Y es que riqueza no es tener la camioneta última gama o tener la mansión en un lugar donde el extracto es muy altísimo.
En el Evangelio y en relación con Jesús, riqueza puede ser cualquier cosa, hasta un modo de pensar, hasta un modo de sentir propio y personal de nosotros. Y por eso el Señor dice que es muy difícil entrar en el reino de los cielos cuando se está pegado a cualquier cosa, porque uno se puede apegar hasta un par de zapatos, se puede apegar hasta un lapicero, se puede apegar hasta de un par de medias. Cuando yo estaba pequeño, en mi casa había muchos conflictos con mis hermanitos, sobre todo en algunos, que éramos muy egoístas y no nos gustaba que se nos pusieran la ropa de unos. Habían unos muy tranquilos. Son riquezas, apegos. Y en medio de esos conflictos nuestros papás salían con esas expresiones. Uno no se debe apegar a nada, mijito. Por eso es tan difícil entrar en sintonía con la vida cristiana, porque la vida cristiana nos pone en una expectativa diferente a la de este tiempo temporal. El Evangelio nos dice que hay un mundo futuro mejor que este, y que Dios ya lo tiene todo preparado y todo listo. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan dice Jesús a sus discípulos: no estén tristes, no se angustien, me voy a ir a prepararles un lugar. Ustedes deberían estar felices, porque donde yo esté, quiero que estén también todos ustedes. Y allí donde yo voy hay muchas mansiones. Pero los discípulos creían que era acá en esta tierra. No. Por eso es necesario morir, porque si el grano de trigo no muere, no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Uno le escucha a la gente expresiones como esta: yo le tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a morirme. Y la muerte en la vida cristiana, hasta eso es un apego. La muerte en la vida cristiana es un regalo estupendo para dar un paso a una vida mejor, a la vida del cielo, a la vida eterna que está queriendo este joven, que le está pidiendo a Jesús, porque él quiere llegar a heredar eso, porque sabe que en su corazón está el deseo de una vida mejor, como lo está en el corazón de cada uno de nosotros. No hay ninguno de los que hoy estamos aquí que no desee una vida mejor a la que hoy estamos viviendo. Todos. Hasta el que vive en el extracto más alto y tiene de todo y viaja por todo el mundo, ni eso los hace. Porque el corazón tiene un hambre y una sed tan grande de algo más grande de lo que hay en esta tierra, que nadie está saciado. A mí me ha tocado orar por gente que no tiene materialmente nada, pero está pegada a sus propios criterios, a su modo de pensar, y a eso le pide el Señor que renuncie, y les cuesta. No tienen nada material, pero viven apegados a sus modos de pensar, que no son los modos de pensar de Jesús y del Evangelio, con resentimiento, rencores, celos, envidia. Todo eso son riquezas. Formas de mirar la vida de una manera competitiva, conflictiva con los demás. Y eso son riquezas a las que hay que renunciar. Como gente que tiene los extractos más altos y dice: Padre, yo no estoy apegado a nada. Eso lo dicen con los labios, sí, pero cuando pierden todo en instantes, viene la depresión, la angustia, la preocupación. O sea que sí estaba pegado. Porque es que eso decirlo con la boca es muy fácil. Es como cuando alguien dice: no, yo no le tengo miedo a la muerte, que venga cuando quiera. Y cuando se ve en peligro de muerte, el corazón se le pone a mil. Eso le va y le viene, va y pasa la estratosfera, bueno, no sé cómo se dice, pasa allá y va, sube y baja, del susto de enfrentarse a la muerte, porque está pegado a la vida temporal. En cambio hay gente que sí muere en mucha paz. A mí me ha tocado como sacerdote ver esas realidades, ir a orar por moribundos que están apegados a la vida. Ir por otros: Padre, yo ya estoy preparado. Recuerdo en estos momentos de un señor de 40 y punta de años, 45, estaba bien, un hombre con mucho dinero. Y a mí ya me ha tocado orar por un familiar de él
que vino acá y dijo, yo sé, Padre, bueno, yo en ese momento no era sacerdote, pero me dijo, yo sé que usted va a orar por mí y yo me voy a sanar porque yo tengo muchos proyectos por hacer y ayudarle a muchísima gente. Y entonces con la esperanza y cuando nos pusimos a orar, yo le dije, mira, hay dos posibilidades de que tú te sanes totalmente y quedes inmune a no volverte a enfermar de nada, y hay otra, pues que te puedes sanar de este cáncer, pero quedas vulnerable a enfermarte de otra cosa. Y me dijo, a ver, ¿y cómo es eso de que yo no me vuelva a enfermar? Le dije, muy sencillo. Usted se prepara muy bien, se prepara para el Señor, viene la muerte, se lo lleva y usted se va para la vida eterna y allá no se vuelve a enfermar de nada. Y a él como que le entusiasmó esto. Y me dijo, explíqueme más esto. Y comencé a hablarle de la muerte. Y a los 2 meses estaba ya agonizando y le dice a su esposa y a su hija, no recen para que yo me sane, porque yo ya estoy preparado para irme con el Señor. Murió rezando la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Y luego su sobrino joven al tiempo, a los par de años, se enfermó de cáncer y entonces me llaman a mí para que vaya y ore por él. Y también lo mismo. Estaba con su esposa ya en la clínica Pablo Tobón Uribe, un hombre joven, con vitalidad, sus hijos jóvenes, su esposa joven, ahí estaba, y le dije, yo vi que la esposa no iba a soportar eso, entonces le pedí que saliera un momentico, y le dije, tú sabes lo que te va a pasar, ¿cierto? Y me dice, con una sonrisa y con una paz, me dijo, sí, yo ya estoy preparado. A los 8 días se fue. Pero hay gente que no está preparada para esto, porque vivimos con unas riquezas aferrados y no soltamos. La libertad en la vida cristiana es tan hermosa cuando comprendemos que la vida futura que el Señor nos está ofreciendo, la vida eterna, es la plenitud que desea nuestro corazón, es un derecho que debemos darle a nuestro corazón y dejarlo volar con el Señor, dejarlo ir con el Señor, porque es que Dios nos tiene una vida mejor, que dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado. ¿Qué pasa hoy? Que la gente ha perdido la noción de cielo, de eternidad, y para acabar de ajustar, pues todos nos vamos a morir. Y la gente no quiere que le hablen de la muerte ni nada de eso, pues lo vimos en plena pandemia. ¿Por qué la gente entró en pánico? Por miedo a morirse. Escondiéndosele a la muerte, como si uno a la muerte se le pudiera ir a esconder por allá en una trinchera o en un cuarto, pues allá llega y lo visita, donde sea. Es una realidad que todos vamos a enfrentar. Y la gente se cuida, las personas tienen sus carros blindados para que no les pase nada, y ahí dentro de su carro blindado les llega un infarto y ahí queda. ¿Sí? Es un regalo la muerte, para dar el paso hacia el Señor. Me decía alguien, ayer vino una familia a visitarme, y entonces vino la mamá con todos sus hijitos, una mamá que es una mujer extraordinaria, de esas personas sencillas de pueblo que viven en una fe. Y entonces yo les dije, pues es que todos tenemos que aspirar a la vida eterna, al cielo. Y entonces algunos se asustaron, jóvenes que habían ahí. Vinimos aquí donde el padre Omar a saludarlo porque nuestro tío nos mandó para que lo saludáramos y lo conociéramos. Y a puros jovencitos a hablarles de la muerte, de la vida eterna. Entonces comenzaron a decir varios, no, es que a mí me da miedo. Y entonces la abuelita, la mamá abuela, escucha eso y dice, padre, lo que pasa es que no es miedo a la muerte. Es miedo al juicio. Y le dice a su hija, mijita, es miedo al juicio, porque cuando uno no vive para Dios y no vive haciendo el bien, le da miedo enfrentarse al juicio. Y entonces le dice, por eso aproveche ahora, prepárese bien ahora, viva de cara a Dios ahora, para que no le tenga miedo a ese momento del encuentro con el Señor. Porque es una verdad que nadie puede negar así. La intente negar, haga el esfuerzo de negar, que se va a enfrentar a un juicio, que nos vamos a enfrentar a un juicio. Hoy lo dice la carta a los Hebreos, que todo queda
desnudo ante la palabra de Dios, porque quedamos como en un espejo todos, ¿sí? A este joven le fue bien porque en vida la palabra hecha carne lo dejó al desnudo y le dijo, te falta algo. Y el joven pensó que Jesús lo iba a felicitar, pues porque ya cumplía los mandamientos. Y Jesús lo mira con amor y le dice, yo conozco todo tu interior, porque ante mi mirada no se escapa ni el más mínimo detalle, te falta algo. Yo ya he hecho todo, yo cumplo los mandamientos. Te falta algo, ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Lo dejó desenmascarado, tanto que se fue triste porque sabía que era verdad. Tenía apego. Nosotros no nos podemos apegar a nada, el Evangelio es claro, ni a papá, ni a mamá, ni a un hermano, ni a una hermana, ni a un hijo, ni a nadie. Porque dice el libro de la sabiduría que ante la riqueza del cielo, la felicidad plena de Dios, su amor, uno entrega todas las riquezas porque es más valiosa que todas las riquezas. La sabiduría, que es el amor infinito de Dios, es más valioso que cualquier otra cosa. ¿Por qué sufrimos hoy? Porque todavía no hemos llegado a la experiencia de ese amor. En cambio, los santos, uno se pone a leer la vida de los santos. Ayer vimos una película de unos mártires japoneses, creo que eran. Andrés de Corea, eso. Yo me quedé asombrado al final de la película. 10,000 mártires derramaron, jóvenes, niños. Querían ser mártires. Querían entregarlo todo por Cristo. Y a mí se me salió una expresión apenas terminó la película, se me salió así. Algunos hermanos lo escuchan y yo dije, ¿y en Colombia cuántos mártires hay? 10,000 mártires en Corea del Sur, reconocidos por la iglesia, otros que quizás la iglesia no se ha dado cuenta, lo entregaron todo por el Señor. Y ellos sabían que cuando se hacían cristianos católicos, ya sabían, ya era la sentencia, sabían que podía venirles. Captura, castigo, torturas y la muerte. Y no les importaba. ¿Por qué? Porque estaban llenos de una experiencia tan grande, eran libres, no estaban apegados a nada, amarrados a nada, a nadie, solo querían volar para Dios. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es ser esclavos en esta tierra, porque el esclavo no es libre. Vive dependiente de los demás, tener contento a los demás, hoy hasta un perrito o un gato tienen que tenerlo contento, y esto es una esclavitud. Pero el que vive para Dios solo quiere volar hacia el Señor. Porque es que el amor de Dios, su sabiduría, es más grande que todas las riquezas de este mundo. El oro es polvo ante su presencia. Y por eso el salmista hoy le suplica al Señor, enséñame, Señor, a calcular mis años para que los viva bien vividos. Dame un corazón sensato para que yo no desperdicie el tiempo. No lo escuchaba a los abuelitos y a los padres. Mi hijito, no desperdicie el tiempo, que eso le tendrá que dar cuentas a Dios. Nosotros, los hijos y las hijas del Fiat, en el voto de pobreza dice que aprovechamos bien nuestro tiempo, porque de él tendremos que darle cuentas al Señor. Si lo estamos viviendo para lo que debemos vivirlo, no se puede desperdiciar. Y todos los cristianos, empezando que la Eucaristía es Cristo mismo, es la vida eterna en la tierra. Cuando uno comienza a buscar la Eucaristía, porque es el tesoro más grande, la sabiduría más grande, la joya más preciosa, uno comienza a experimentar cielo acá en la tierra, real. Y entonces ya la Eucaristía dominical no es un problema y un obstáculo para las demás actividades que hay que realizar, sino que es un regalo inmerecido, que a la hora que
sea yo y lo busco cuando sea, porque es un tesoro precioso que vale más que todas las riquezas del mundo. Pero todo va de acuerdo al valor que uno le dé a las cosas, porque hay gente que tiene más fe para las riquezas materiales y el tiempo para este mundo que en el Señor Jesús. Y hay gente que viene a la Eucaristía no por preferencia, porque sea el regalo inmerecido, el tesoro más grande, sino porque toca a Él. Son dos formas de relacionarse muy diferentes con la Eucaristía. El que viene a misa porque la misa es el tesoro, el regalo más grande, la oportunidad más grande, más inmerecida que se me puede dar. Y ese la disfruta, mejor dicho, desde antes de llegar ya está feliz. No es la hora de llegar a la Eucaristía. Pero el que lo hace por obligación, por allá por dentro, ¿y cuánto se irá a demorar? Y va a celebrar el Padre Omar, que es eterno, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el Señor? Por eso los discípulos se quedan asombrados cuando el Señor les dice todo esto, porque dicen, no, pues, si esa es la cuestión, entonces esto es imposible. Y podremos pensar nosotros lo mismo. Ahí el diablo tentando y diciendo, no, eso tampoco. Hay que buscar otra forma de vivir el Evangelio, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor? El Señor soluciona las cosas muy fáciles, ¿sí? Para los hombres eso es imposible, pero para Dios no. Para Dios no. ¿Es posible llegar a amar la muerte como un regalo? San Francisco de Asís decía, alabado seas mi Señor por la hermana muerte. Los mártires, los santos, ojalá llegue rápido. Eso es imposible humanamente. Vaya, dígale a un psicólogo esto para que vea, ¿sí? No, padre, no hable de eso, que eso traumatiza a la gente, ¿sí? Y le afecta psíquicamente. Pero para el que tiene su mirada puesta en el Señor y ora y busca al Señor, la muerte es un regalo. Mi hermanita, que éramos la parejita, como dicen acá en Antioquia, ella tenía 14 años, yo 13. Cuando tenía 14 años le dio un infarto, iba caminando y ahí quedó. Y yo no entendía por qué al año mi mamá le daba gracias a Dios por la muerte de mi hermanita. Yo no entendía. Y ella, Señor, gracias, y alababa al Señor. Gracias, Señor, porque te la llevaste. Y claro, ya ahorita que conozco más la palabra del Señor, dice que la muerte prematura del justo es una bendición del Señor. ¿Y cómo la cogió el Señor? Siendo catequista, dando catecismo para la Eucaristía. Y claro, y después comenzaron a ocurrir una cantidad de bendiciones en mi familia. Dios tomó esa semillita. Alabar al Señor por la muerte. El sufrimiento, por ejemplo. La gente le tiene miedo al sufrimiento. Levanten la mano a los que les gusta sufrir. Nadie. Levanten la mano los que quieren sufrir. Los que quieren sufrir. Eso, muy bien. Pero hay unos que sí. A los otros no, ni les gusta ni quieren. Y saben que están sufriendo. Y van a sufrir. Quieran o no quieran, ¿sí? Es una realidad. ¿Para qué nos ponemos a pelear con las realidades? ¿Qué hacían los cristianos? Gracias, Señor, por el sufrimiento. Y algunos más generosos decían, mándame más, Señor, porque el sufrimiento es una bendición. Es una mirada que Dios da diferente. Cuando oramos, cuando lo buscamos a Él, Él nos pone a mirar de manera diferente las situaciones. Y por eso San Pablo dice, todo contribuye para el bien de los que aman a Cristo. Imagínense Jesús diciendo en el Evangelio, felices, dichosos, plenos, ya alcanzaron la felicidad los que sufren tribulaciones, persecuciones por mi causa, los calumnian por...
No, yo no quiero que me persigan por seguir a Jesús, ni que me levanten calumnia, ni que digan mentiras de mí. Y el Señor dice, salten de gozo, porque será grande su recompensa en el reino de los cielos. Tanto que debemos aprender nosotros de la palabra del Señor. La alegría más grande está en encontrar al Señor, porque el Señor en nuestro corazón le da un sentido diferente a la muerte. Cristo tomó la muerte como una bendición, tanto que fue la oportunidad que Él tenía para poder resucitar. No es que si no muere, no hubiera resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, pero tenía que morir. Y la muerte, cuando Cristo la venció y la transformó, se convirtió en el regalo más grande que ustedes y yo tenemos, la oportunidad más grande. Podría hacer el ejercicio de preguntarles quiénes se quiere morir, y la gente lo duda, ¿sí? Pero nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Es un regalo. Nosotros tenemos que entregarle todos los apegos al Señor para que Él los transforme. Porque eso es lo que hace Él, transformarlo. ¿Para qué le pidió el Señor a este joven que le entregara todo? Para transformarlo, para darle más riquezas. Por eso Benedicto XVI decía que Dios no quita nada, Dios lo da todo. Nosotros la gente nos decía, un obispo, ustedes hacen voto de pobreza, y es verdad, nosotros renunciamos a todo, y Dios nos satura de bendiciones, saturados, porque Él es infinito en generosidad, en amor. Por eso vale la pena dejarlo todo por el Señor. Que con el Salmo hoy le digamos nosotros al Señor, enséñanos a vivir y a aprovechar y a utilizar, porque eso es lo que está diciendo el salmista, a utilizar bien nuestro tiempo para que adquiramos un corazón sensato y comencemos a vivir todos para el Señor, que esa es la libertad más grande que podemos tener, y en la Eucaristía podemos vivir esa libertad en plenitud, sintiéndonos los más privilegiados de la vida, todos, sin excepción alguna, de poder estar ante lo que el libro de la sabiduría estaba deseando. Deseo la sabiduría, estoy dispuesto a pagar lo que sea por ella. Aquí se hace real, en la Eucaristía se hace presente, se manifiesta. Que el Espíritu Santo, la Virgen, interceda para que se derrame en nosotros esa gracia sobrenatural del Espíritu Santo y nosotros podamos ver como Dios ve, sentir como Dios siente. Pidámosle esa gracia a la Virgen para que ella suplique para nosotros esta gracia del Espíritu Santo, y también a San José, que ellos intercedan por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.